Hola mis chamaques, bienvenidos de regreso a una función más del programa más divertido, más relevante y el más mejor del mundo mundial. Bienvenidos de regreso al circo. Y el día de hoy, gente, les venimos a platicarle, vaya, de algo que es un poco escabroso, complicado y más peligroso que tacos de a peso del Metro Patitlán. Hoy les venimos manejando lo que viene siendo la militarización del país. Este tema de discusión pues ya tiene rato de estar en la mesa como fruitcake seco en Navidad, pero en los últimos días ha recobrado relevancia por una reforma que busca ampliar la presencia en las calles del ejército hasta 2028. El gobierno actual está buscando que la Guardia Nacional, GN, forme parte de la Secretaría de la Defensa, Sedena. Esto ha hecho que la bandera pues pegue el grito en el cielo, diciendo que estas políticas profundizarían la presencia del ejército en el país. Y la verdad es que pues sí hay mucha preocupación por parte de nosotros, el pueblo de calle, ¿no? Pero antes de entrar de lleno sobre estas propuestas del gobierno y sus aliados, tenemos que responder lo siguiente. ¿Qué es la militarización y qué implicaciones tiene? ¿Cuánto y por qué se originó el debate? ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno actual en este rubro? Bueno, la militarización pues tiene diversos enfoques que van desde una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la esfera pública y en tareas públicas que no le corresponden, hasta ser utilizadas para realizar labores de seguridad que le competen a la policía, lo que se traduce en un mayor poder y control del ejército dentro de la vida pública. Básicamente es como darle todo el control de tu vida a tu novio posesivo. Sí, decimos novia porque #wokes. Bueno, desde que se independizó México, los militares han tenido siempre mucha influencia en la vida pública del país. Incluso, pues muchos fueron presidentes. Y ejemplos tenemos a Álvaro Obregón, Santana o el fetiche de tu tío facho, Porfirio Díaz. Todavía en buena parte de la primera mitad del siglo XX, los militares fueron pieza importantísima de la estructura del poder político. Hasta que el lic Miguel Alemán fue presidente en los 40 y dijo, ya no más. Él apartó a las Fuerzas Armadas del poder político, por lo que restó el resto de la época gloriosa del priismo. A ver. Aquí no es que le echamos flores al PRI seguido. ¿O sí? Bueno, todo dependerá si de pura casualidad, digo yo, aparece un sobre color manila con papelito verde dentro. Es más, cerré los ojos por un segundo. ¿No? ¿Nada? Bueno, de seguro escuchando de nuestra convicción democrática e imparcial, no como la de Alito Moreno, claro. Pero bueno, el tema del ejército estuvo más o menos tranquilo, menos el 68 y el 71. Sin embargo, con la llegada del eminente por hecho Felipe Calderón a la presidencia en 2006, el país se sumió en una ola de violencia sin precedente derivada de la estrategia de seguridad de su administración y que también le declaró la guerra pues, a ciertos grupos organizados que pues no quiero mencionar porque pues, me encanta estar vivo. Pero bueno, tras su declaración de guerra puso a los militares a realizar labores de seguridad pública para combatir el crimen organizado, disparando las cifras de homicidios a 121.683 casos. ¿Para qué le calen, gente? Con Fox fueron alrededor de 60.000 homicidios. La cifra se fue al doble. En parte, pues, entendemos la medida de Calderón porque la inseguridad provocada por estos grupos ponían en riesgo a la gente y al Estado del Derecho del país. Aunque hay que ser claros, no hubo una estrategia concisa que se viera reflejada en una disminución de las cifras de violencia en el país. O sea, el país estaba más violento que una Cuba de jueves. O sea, esas que te hacen que te hierva el hocico, ¿no? Pero bueno, el sexenio de Calderón terminó como el más peligroso de la historia reciente. Y después él siguió el de mi cachupín hermoso, Teddy Peña Senpai, que en números de seguridad le fue pues, igual que a Felipón, solo superando su cifra por 2.000 homicidios más. Vaya, el país siguió en llamas. Pero en todo este merequetengue hubo alguien que siempre estuvo en contra de la política de seguridad de estos dos y de que el ejército estuviese en las calles. Un hombre cuya palabra bastará para expiar mis pecados y los de cualquier político corrupto que se pasa morena. Estamos hablando de Andrés Manuel, el Mesías Obrador. AMLO, durante toda su campaña presidencial de 12 años, prometió que con él pues, sería diferente todo y que el ejército regresaría a sus cuarteles cuando él ganase. Pero vaya, el licenciado tras ganar en 2018 pues, cambió de opinión. Y si no nos creen, pues escúchenlo del mismo. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Vaya, el presidente aplicó una frase que ya hemos dicho anteriormente y está escrita en letras doradas en San Lázaro.
Y si me permiten, brevemente la voy a citar. Prometer y prometer hasta meter. Y una vez metido, olvidado lo prometido. Pero bueno, AMLO cuando llegó no solo dejó al ejército, sino que mandó a volar a la Policía Federal para crear la Guardia Nacional. Porque pues la Policía Federal se había corrompido. La Guardia en un inicio se creó bajo la idea de que estuviese bajo un mando civil, aunque en su estructura hubo y hay actualmente muchísimos militares. Aunque esta iniciativa quedó plasmada en la Constitución, AMLO se lo pasó por el arco del triunfo y designó a un general en retiro como su comandante. Vaya, comenzó mal. Y lo que comienza así, pues mal acaba. También el presidente se ha apoyado demasiado en el ejército para realizar obras públicas, administrar aduanas, puertos y aeropuertos, el transporte de vacunas, entre muchas otras cosas. O sea, vaya, solo falta que los pongan a bailar ratón vaquero en una mañanera del 10 de mayo, ¿no? Aunque, además, el viejo les aumenta constantemente y de manera considerable su presupuesto año con año. Pero lo más preocupante es que está dejando que empiecen a opinar en asuntos políticos que solo le atañen a los civiles. Y si no nos creen, pues que sus chorejas y sus soclayos lo vean y lo oigan por sí mismos. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Bueno, el presidente ha militarizado el país de facto. Ha hecho que los militares ya ocupen lugares de la vida pública que no les corresponden y lo único que faltaba para legalizarlo era una reforma a la Guardia Nacional para que esta forme parte de las Fuerzas Armadas. Aunque, como comentamos antes, en la realidad pues ya estaban unidas porque la mayoría de los elementos son o fueron militares y es comandada por un militar. Aparte, el presidente, mediante una iniciativa impulsada por el PRI, que pues, para nada fue impuesta por su gobierno, está buscando ampliar el periodo en el que el ejército pueda estar en las calles hasta 2028. Aunque su aprobación todavía es muy incierta, hay que remarcar que estas iniciativas son una burla del presidente a todos los que le creyeron su promesa de no militarizar el país. Y sobre todo, es darle un poder casi irreversible a un poder que nunca rendiera cuentas ante los ciudadanos. Esto es antidemocrático y un verdadero peligro para México. Y si antes los militares y hasta mandos civiles no rindieron cuentas por barbaridades como masacres y desapariciones, con esta reforma será aún más difícil que haya una justicia verdadera. El país está en llamas, eso es cierto. Y los mexicanos estamos hartos de la inseguridad, de salir con miedo. Queremos paz. ¿Por el precio que el precio de esta sea la militarización del país? No. Así no. Queremos rendición de cuentas, una estrategia de seguridad bajo un mando civil y no la opacidad y engaños de un presidente que se traicionó a sí mismo. Pero bueno, gente, como en todos los grandes circos y las grandes funciones, hay un segundo acto. Y esta vez el experto nos va a regresar a un viaje a la historia para hablar sobre nuestro minion héroe, Benito Juárez. Pero no sin antes pasar unos cortes comerciales. Así que, córrelo, Eustaquio. Explícame esto. Eso no tiene nada que ver. ¿Sabes No. qué? Ya. O sea, te puedes ir. Ya estoy harta. Ya no puedo más. ya, O sea, ya. please, salte. Cierra la puerta, por favor. Ciérrala. Ah, mis niños, no los había visto. Estaba degustando un poco de alta cultura y un meridaje excelso. Díganme, ¿por qué usaron interrumpir mi velada?
¿Qué quieren, un cuento? ¿Qué cuento quieren que les cuente este cuentacuentos? Díganmelo. Claro. Quieren que les hable de Benito Juárez. Está bien, mis niños. Hoy les contaré la historia del que bonito presidente, Benito Juárez García, la persona con el mayor glow up de la historia, pasando del billete de 20 varos al de 500, luchador de la AAA cuando no luchaba contra los conservadores, santo patrono de la SEP y hombre fetiche de la 4T. Bienvenidos a la historia detrás del ¡Qué bonito! Nuestra historia empieza en la gran y liberal Oaxaca en el lejano año de 1806, tierra que vio nacer al benemérito de las Américas, Bad Bunny. Oiga, jefe, Bad Bunny no es de Oaxaca. Aparte está hablando de otro Benito. ¿Camilo? No. Benito Juárez García nació en San Pablo, Guelatao. El Benito nació en un Oaxaca que, pues siendo totalmente honestos, sigue pareciendo a lo que era en ese entonces. En ese entonces, el Estado no tenía tantas oportunidades para desarrollo y para la población indígena, pues sabía mucho menos. Benny empezó a estudiar a los 12 años de edad que hoy en día se podría considerar un poco tardía, así como empezó Guti, en un seminario de curas católicos. Qué ironía, ¿no? Nuestro qué bonito estuvo ahí un rato hasta que ya no le latió tanto la idea del celibato. Pero la verdadera razón por la que se peló fue porque lo querían obligar a estudiar teología moral y recibir las órdenes sagradas. Y el Señor le dijo que no a Jesucristo y se nos fue a estudiar derecho. Sí, señor, ¿usted no era budista? ¡No de esta! El preciso estudió en la Universidad de Oaxaca y en sus primeros años ayudó a defender legalmente a comunidades indígenas, además de ocupar pequeños cargos públicos en el Estado. Sabemos que hay mucha información al respecto, pero la realidad es que no tenemos ganas de contar todo. Así que vamos directo a lo importante. BJ fue gobernador de Oaxaca en 1847 durante la intervención americana y declaró a su estado como neutral. En su administración hizo muchas cosas como equilibrio económico, obras públicas como caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas, planos de la ciudad, duplicación del número de instituciones educativas, más o menos de 1 a 2, reorganización de la Guardia Nacional, abrió un módulo para que la gente hablara con él, le impidió la entrada a Santa Anna en la guerra con Estados Unidos y también fue actor de Don Gato y su pandilla. Esto último, menos lo de Don Gato, aunado a otras cositas como su tendencia liberal, provocó que Santa Anna exiliara a nuestro Beno en 1853. En su exilio, primero partió a Cuba y después llegó a Nueva Orleans, donde conoció a Melchor Ocampo, entre otros liberales, quienes estaban planeando cómo derrocar a Santa Anna. Tiempo después, regresó al país durante la Revolución de Ayutla, la cual derrocó al Quince Uñas e instauró un gobierno liberal, el cual crearía, ahora sí que sí, las famosas leyes de reforma. Ya en el nuevo gobierno liderado por Ignacio como común, perdón padres, es lo que pasa cuando dejan a un niño siempre en la tele, es cierto, confort, no era tan difícil. Bueno, en el gobierno de Nanchito, a nuestro billete de 500 lo convirtieron en presidente de la Suprema Corte de Justicia. Antes en el país, si se sentaba el presidente por X o Y motivo, el que entraba a cuidar el changarro no era el secretario de Gobernación, sino el presidente de la Suprema Corte. Y como ya se imaginarán, el cabecita de pin acabó siendo amo y señor del país porque Luciano Pavarotti decidió no reconocer la Constitución del 57 de corte liberal para darse un autogolpe de Estado para instaurar un gobierno conservador. Uy, si les contara bien de la guerra. ¿Saben qué? Amárrense que nos vamos como Guti en tobogán. Ahorita vengo. A ver, Víctor, no estoy gordo. Pero Guti... A ver, ya. Tienes que acabar tu sección, Víctor. Pero Guti, no tengo que explicar las leyes de No me reforma. importa, Víctor. ¿Crees que somos ricos? No tengo más dinero para seguir rentando ese... Ya, acaba. No me importa, acaba. Bueno, está bien. Creo que ya no tenemos presupuesto para contar esto. Pero bueno, bandera. Como ya oyeron, aquí se les viene la guerra de reforma en ¡po! Se forman dos gobiernos, uno conservador y el de Beno. Beno se chenta a Zuluaga y a Miramón y triunfa la guerra de reforma. Si creyeron que con esto el Beno pacificó al país y fueron felices por siempre, pues obviamente no fue así. Porque después los franceses intervinieron en México e instauraron a nuestro emperador de porcelana como arma gloriosa y entradas más grandes que el Auditorio Nacional, Maximiliano de Habsburgo. Cielos, es bellísimo. La verdad, seamos sinceros, Maximiliano en ideas era muy similar a Benito Carmelo. Era liberal, le preocupaba a la gente y coincidían en que las leyes de reforma eran importantes. Tanta fue la coincidencia que incluso Max invitó a Juárez a ser su primer ministro.
Pero como tu mensaje de borrachera a tu ex, no hubo respuesta. Ay, me ha pasado, ¿verdad? No se preocupen, la guerra de reforma y de intervención serán explicadas más a fondo en el circo Infinity War. Tan, tan, tararán. Juárez, en lo que le quedó de vida, todavía le alcanzó para ganar unas elecciones presidenciales y gobernar un rato más el país, aunque aún le tocó vivir rebeliones como las de Porfirio Díaz, que logró aplacar. Pero Benito finalmente murió en 1871 por angina en el pecho. La importancia de Juárez en la historia de nuestro país es innegable. Dejó una república, el Estado laico, billetes de 20 y después de 500, pero principalmente Benito nos dio un puente en marzo. Muchas avenidas, calles, secundarias, universidades, un aeropuerto que huele a popis. Y dato curioso para que se me cultiven, también inspiró el nombre de Benito Mussolini. Sí, el fascista. Pero bueno, mis niños, eso es todo por hoy. Contra el dinero y contra el talento de muchos, son las dos cosas. Tienes que callar, tienes que trabajar un buen. Creo que eso, yo creo que la verdad todo ha sido bueno. Me ha ayudado a salir de mi zona de confort y como a intentar sacar mi máximo potencial como persona. También siento que eso puede ayudar a que, pues en esta carrera hay mucho de estarle dando y dando y dando. Exacto. Entonces, también puede Como a valorar, ¿no? Creo Sí. porque si un día te da una oportunidad con un apoyo más grande, pues todo lo saber que todo lo que implicó. costó antes y no llegar y creer que así siempre es. Y saber que no fue suerte, sino que Fue mucho trabajo. Fue trabajar muchos años. Para no y soltar la mucha- oportunidad, ¿no? Sí, obvio. Sí. Y bueno, ahora cuéntanos un poco de tu proceso creativo. Deja de ver culo a millas sin mí. Ay. Blue Media, lo que nos une. ¿Guti? ¿Quieres aquí? ¿No tienes que grabar el Política ahorita? No, ¿para qué o qué? No. ¿Para qué? Guti, tienes todavía como 6 minutos que terminar del programa. Pero no hay guión, o sea, Guti, ¿qué hago? ¿cómo que no hay guión? Mis guionistas se fueron de vacaciones, o sea, ¿qué quieres que haga una dinámica de si vale? ¿Cómo que se fueron? O, bueno, se vale, da igual, si vale, se vale. Pues, ¿qué hago? ¿Qué quieres? ¿Quieres que me ponga a ver el ratón vaquero o qué? A ver, permíteme, Rey. Yo vine aquí a apoyarte y además ya no tengo tiempo porque me tengo que ir a Londres porque me gané un viaje. Voy a conocer a la reina. Pues ahí me traes un llavero, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, pues aquí tienes la jarra, ¿no? Con las preguntas. Pues podemos contestar las preguntas que nuestra audiencia nos hizo el programa pasado y pues vamos a darles respuesta, ¿no? Así que bueno, yo soy Guillermo Gutiérrez y ¡vamos al punto! Oh, no, he didn't. Yeah, I didn't. Bueno, la primera pregunta es de Soy la vaca de Tulancingo. Y dice, oye, ¿por qué? Ok, ¿por qué nunca vemos un McDonald's en construcción? Muy fácil, porque pues es comida rápida. ¿No? Ok, a ver, pregunta. Ok, la siguiente es de Rolando Mota, que nos pregunta que quiere saber qué es el SAT. Ok, el Sistema de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Sirve para llevar el registro federal de los contribuyentes, o sea, la lista de cualquier persona física o moral con obligación de aportar al presupuesto público, o sea, los que pagan los impuestos, pues. Recaudar impuestos y usar la información que recaba de sus contribuidores para planificar mejores políticas públicas. Una persona física, pues somos todos los ciudadanos, la gente de a pie, los individuos económicamente activos y las personas morales, no que sean puritanas, sino que son empresas o instituciones que perciben ingresos y a su vez se conforman de múltiples personas físicas. El SAT fue instituido por Zedillo con intención de crear una entidad exclusivamente tributaria en el 97, lo que lo convierte en un miembro de la generación Z. O sea, un tiktokero más, pues. Y bueno, pregunta. La siguiente nos dice ¿qué es el IFAI? Ok, el Instituto de Información de Acceso a la Opinión Pública, de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. El IFAI. Ok, siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuánto viven los capibaras?
Pues la respuesta es no lo suficiente. Son muy lindos y deberían ser eternos. Y ahora, pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha y la polaca? Bueno, hay mucho que decir sobre el tema, pero a grandes rasgos la izquierda tiene un enfoque de gobernanza orientado al bienestar y justicia social y cree en la regulación del mercado, subsidios y en amplios programas sociales en pro de una óptima calidad de vida para sus ciudadanos. En el ámbito de sociedad, pues se tiene una mentalidad más abierta o llamada liberal que no busca dictar normas morales, sino dejar a la población tomar sus elecciones de vida como mejor consideren, como la postura pro elección o en pro de los derechos LGBT. Y pues, la derecha se conoce con ideologías y políticas públicas que procuran una economía liberalizada y un Estado reducido a lo indispensable, también buscando el bienestar de su población. Y se muestra en contra de los subsidios y de la existencia de amplios programas sociales. Y también tiende a ser conservador en temas morales. En sus formas más radicales, la derecha también se puede manifestar como populismo o extrema derecha que se traduce en gobiernos fascistas y absolutistas. Y ok, Cácaro, pásame. Ok, salió de la nada esta pregunta. Una última, que nos pregunta el pequeño Timmy Distacalco. ¿Por qué hay militares con tenis? Ah, pequeño Timmy. La respuesta es que no hay respuesta, porque nos encanta vivir en este programa. Pero bueno, en lugar de tu pregunta, lo que podemos hacer por ti es darte un pequeño tutorial de cómo hacer una bomba molotov. Espérense, me están llamando. Espérate, ¿cómo que no se puede? ¿Que es ilegal? Pero si Víctor Encanto lo invitó a la audiencia a un esquema piramidal, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Oh, ok, está bien, señor Juan Blomedia, ok, no lo hago. Ay, ya saben, burocracia. Bueno, lastimosamente no les podemos dar este curso porque no es políticamente correcto. Pero bueno, recuerden tomar agua, picarle las costillas a la persona que les gusta y mándenos sus estampas repetidas del mundial. Pero bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos en una función más. El programa que México y el mundo no merecen ni necesitan. Gracias por acompañarnos en una función más del circo. Yo soy Guillermo Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima, gente.